Este, el miércoles será su examen, próximo miércoles, primer parcial, ya que nos notificaron que hay que ir subiendo los parciales. Eh, Será en Moodle, en la plataforma. Tendrán que en un momento dado subir sus imágenes y será dentro del horario de clase el examen. Entonces les pregunto si cuando entregaron la práctica presentaron algún problema con la subida de archivos. Esto con la finalidad de que el mero día no vaya a fallar algo ahí y luego digan, no, es que yo sí lo hice, pero tuve problemas para subirlo, porque va a ser el único medio, el Moodle, para la entrega de las imágenes de lo que hayan hecho a mano. O sea, lo hacen a mano, le toman una imagen y lo suben. O sea, no se va a aceptar ningún otro medio de entrega, ni fuera de esa hora. Todo tiene que ser sobre la plataforma del Moodle. Entonces, ¿tuvieron algún problema con la subida de su práctica? Que, digamos, fue ya la prueba de fuego de eso. Todo estuvo bien. No tuvieron algún No hubo problema. problemas, profesor, pero como todo fue digital, igual el peso del archivo es muy pequeño. No sé si el examen vaya a ser con cálculos a mano o digital, completamente digital, porque cambiaría muchísimo el peso si le tomamos foto o lo escaneamos. Es que si es digital, pierden mucho tiempo metiéndose al editor, a hacer las ecuaciones, todo el desarrollo, pierden mucho tiempo, no les va a dar ningún tiempo que les va a dar para hacer el examen digitalmente, entonces pues tiene que ser a mano y mandar la imagen. ¿Cuánto tenía de límite ahí? ¿Recuerdan? Para subir. 3 megas, según yo. ¿Y fue poco? Pues para un archivo escolar, pues no. Pero sí, como comenta mi compañero Javier, ya si es una imagen escaneada, ya lo toma como directamente como una imagen. Entonces, aunque sea PDF, sí llega a pesar mucho. Pero es que ya va a depender ahí si la escanean, como les digo, como está apuntado por ahí, a qué resolución están escaneando. Si lo están escaneando a 300 dpi o más, 150 dpi, pues sí va a pesar un montón. Profesor, ¿No? no hay problema si se escanea, pesa siempre menos de 1 mega, me parece, pero algunos compañeros, como no tienen escáner en casa, están escaneando con el teléfono con aplicaciones y esos PDFs sí pesan arriba de 5 megabytes. Pero pues es que la configuran su scan para eso, para alta definición de la imagen. Y acuérdense que todas las ¿Se puede imágenes una que foto? son... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Se puede tomar foto? Sí, pues es lo que Foto tienen a la mano, ¿no? Pero también dentro de las cámaras, pues de lo pueden más rápido. configurar ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. La resolución de la imagen. Entonces, si ustedes le ponen la máxima resolución, acuérdense que en Internet todas las imágenes que están en Internet son a 72 dpi, puntos por pulgada, 72 puntos por pulgada. Solo ya, inclusive ustedes lo saben mejor que yo, ustedes suben una foto al Face de alta definición y el Face les baja la definición. Solo en ciertas plataformas, por ejemplo Instagram, que inicialmente estuvo dedicada a fotos, les conserva ahí la resolución, y hay algunas otras que están dedicadas a fotografía, les acepta, les mantiene la resolución, pero de ahí en fuera todo está a 72. Entonces, y 72 es una buena resolución para ver bien la imagen. Claro, tampoco si Yo tengo una pregunta, profe. la haces muy chiquita, pues no la veo. ¿Qué pasó? En dado caso de que podamos, bueno, no sé qué va a venir en el examen, pero dado caso de que venga algo con MATLAB, que podamos hacer en MATLAB, ¿lo vamos a poder ocupar o todo es a mano?
No, no les voy a pedir nada de MATLAB. Para eso están las prácticas. Ah, ok. O sea, en los parciales, pues no. Haz de cuenta que lo vamos a hacer en el salón. Pues ahí no hay MATLAB, ¿no? Para eso están las prácticas. No, nada de MATLAB. Porque también ahí viene la otra. A lo mejor alguien no tiene la disposición del MATLAB ahí en el momento. O en línea lo están trabajando como les puse la información. Pero a lo mejor no les falla, algo así. Entonces, no me quiero arriesgar a ese punto y tampoco es el objetivo, ¿no? Se supone que estamos evaluando la teoría en donde es saber hacer los desarrollos a mano y en laboratorio saber hacer los desarrollos ya en la computadora. Entonces, se evalúan dos cosas distintas en un examen y en otro. ¿Dudas, preguntas? Regresando a lo que estamos viendo. Preguntas, dudas. Hay algo que ya está en completo desuso, que son los diagramas de simulación analógica. Sin embargo, yo lo voy a tocar aquí rápido, no porque lo vayamos a ver, no porque sea algo vigente. Esto prácticamente ya ni se ocupa. Había algunos profesores aquí en la carrera que todavía hace algunos años daban prácticas con simulación analógica y a la fecha ya dejaron eso por la paz. Hace años también, cuando yo estudié acá en Lecime, los de control llevaban la materia de computación analógica, me parece. Y entre otras cosas, lo que hacían era eso, resolver modelos a partir de computadoras analógicas. Y la computadora analógica no era otra cosa más que un cajón, así como los pinball, creo que sí se llama, ¿no? Los que tienen los balines grandotes y le pegan a los lados para que la pelotita vaya y venga y no se les vaya por el túnel. Pinball, algo así creo que se llama. Era algo así, un cajón. Y aquí tenían un montón de bornes, ¿sí? Y aquí pues, era una mesita para tener sus cables banana. Y estaba formada por cuadritos. Y dentro de esos cuadritos, fíjense qué tan viejas estaban, había amplificadores operacionales. Pero los amplificadores operacionales estaban hechos con electrónica discreta, o sea, a base de transistores y resistencias, capacitores, diodos. Y entonces eran cuadritos y sus salidas, sus patas del amplificador operacional, pues se iban a los bornes y con el banana, con los cables, pues hacían un cablerío aquí, como las viejas fotos de las centrales telefónicas, en donde conectaba una telefonista y con un banana conectaba un punto con otro y enlazaba la llamada. Pues algo así era. Entonces, la simulación analógica, recordarán ustedes de su curso de electrónica analógica, ¿cómo se llamaba? Electrónica operacional, perdón, que a partir de un amplificador operacional, ustedes, de acuerdo a cómo lo conecten, lo pueden usar como un comparador, que no era otra cosa más que un sumador algebraico de señales. Lo pueden interconectar o conectar como un integrador, ¿sí? Me parece que también como derivador. De tal manera que a partir del amplificador operacional pueden armar ecuaciones y resolver ecuaciones. Entonces, aquí la entrada a la computadora analógica, pues era un generador de funciones. Aquí está su perilla con las frecuencias
y aquí era un diente de sierra, una cuadrada, una senoidal, dependiendo el generador de funciones y la función que podía generar. Y la salida de esto, pues se iba a un osciloscopio, a un canal del osciloscopio. Y entonces cuando energizaban, pues en el osciloscopio veían la respuesta, la que vemos ahora en MATLAB, ¿no? La respuesta ahí la veían. Y ese era el chiste, resolver ecuaciones electrónicamente a través de amplificadores operacionales. Nada más que para poder hacer esto, había la necesidad de hacer dos cosas: escalar en magnitud y escalar en tiempo. ¿Por qué? Porque si yo quería resolver una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales que me representan, por ejemplo, la generación de energía eléctrica y ya con los parámetros y todo, la salida de mi simulación me tuviera que dar de 3,200 volts en adelante, 13,000 volts, etcétera. Pues si yo le meto aquí los 13,000 volts para ver la respuesta exacta aquí en el osciloscopio, pues más tardo en cerrar aquí el switch, que en lo que esto ya sacó humo, ¿no? Entonces tenía que escalar mi circuito. ¿Perdón? Tenía que escalar mi circuito en magnitud para decir, bueno, 1000 volts, por ejemplo, pues era 1 volt, de tal forma que 13,000 volts, pues yo veía 13 volts acá, ¿no? En el osciloscopio. O sea, cantidades manejables por los instrumentos, tanto el osciloscopio como el generador de funciones, como las capacidades nominales de los amplificadores operacionales que forman la computadora. Y entonces ya decía yo, aquí se ve 1 volt por división, entonces son 1000 volts. 13 volts por división o 13 volts aquí en 2 divisiones, mis salidas son 13,000 volts. Entonces eso era escalar en magnitud. Entonces tenía que adecuar mi circuito para que cuando yo midiera aquí volts por división, pudiera regresar a mis valores correctos, de mis magnitudes reales. Y luego escalar por tiempo, porque si, por ejemplo, este mismo caso hipotético que estoy hablando de la generación de energía eléctrica, al ser un proceso eléctrico, y si estoy trabajando o si estoy tratando de resolver para ver el transitorio, pues estos transitorios son o duran sobre milisegundos. Y ya no digamos si estamos viendo o analizando descargas atmosféricas que están sobre microsegundos. Entonces, más me tardo yo en cerrar el switch que aquí en el osciloscopio, ¡pum!, ya pasó el transitorio. ¿Se acuerdan de ese anuncio hace poco que salía de la casa de juegos, que estaban unos esperando ver pasar el cometa? Y luego, ¡pum!, pasó el cometa tan rápido que ni se dieron cuenta, ¿no? Y luego ya dice, mejor vamos a Play City, jajaja. Bueno, pues así pasa aquí, ¿no? Cierran, el transitorio dura milisegundos o microsegundos, y cuando quieren ver el osciloscopio, ya están en el estado estable. Ya no vieron nada. Entonces hay que escalar en tiempo para que estos milisegundos se vuelvan segundos y pueda yo tener tiempo de registrar aquí. Ahora, en aquellos años no había osciloscopios en los cuales le podían meter un disquete o una USB y grabar la respuesta. Lo que veían era lo que había y no había forma de registrarlo, solamente que llevaran alguna cámara fotográfica y de rollo, ¿no? Porque ni siquiera había digitales todavía. Tenían que comprar su rollito, y entonces tenía que ser de alta velocidad, bla, 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 bla. Tan viejo está esto, imagínense. Pero por el otro lado, si ustedes estaban
simulando un proceso químico en el cual todo el transitorio sucede en 8 horas y luego ya viene el estado estable. Imagínense estar aquí 8 horas esperando que se forme la respuesta. Entonces escalaban en tiempo para que estas 8 horas pues fueran, no sé, 1 minuto, ¿no? O menos, y pudieran ver rápido aquí la respuesta. Entonces, esos eran los inconvenientes de esto. Lo voy a tocar, no, repito, no porque sea algo útil actualmente, no porque se ocupe, sino porque algunas ecuaciones que vamos a ver, algunos algoritmos, suelen representarse en una forma de simulación analógica para ver cómo están interconectadas las matrices y el proceso. Entonces, es más como para tener presente cómo es que se forman estos diagramas para representar una ecuación, no tanto porque se vaya a resolver o porque vayamos a pedirles que generen con amplificadores operacionales las operaciones de suma, resta, ganancia, integrador, derivador, ¿sí? Entonces, vamos a hacer uso vamos a borrar el Picasso que me eché aquí. Vamos a usar el modelo de estado que se obtuvo con el diagrama bloques de esos 3 bloques que pusimos, en donde uno de ellos tenía un 0, ¿sí? De los 3 bloquecitos. Entonces, más o menos, el modelo de estado quedó de esta manera. Menos 2, 1, 0. 0, menos 2, 1. 0, 0, menos 5. X1, X2, X3. Más 0, 1, menos 2. U. Y acá es Y igual 1, 0, 0. X1, X2, X3. Y no hay D. Ahora, cuando tienen la ecuación diferencial, creo que ya se los comenté en otra ocasión, de 3Y más algo de 2Y más algo de Y, etcétera, lo que hacen es que toman un amplificador operacional y aquí meten la tercera derivada. ¿Y qué sale? Pues la segunda derivada, porque esto lo conectan como un integrador. Entonces aquí sale una segunda derivada. Esta segunda derivada lo meten a otro integrador y derivada lo meten a otro integrador. ¿Y qué sale? La variable de interés, la respuesta, la Y. Hay quienes así lo hacen y de hecho así se hace cuando tienen la ecuación diferencial, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tienen el modelo de estado? Pues ahí se trabaja ecuación por ecuación, ecuación de estado por ecuación de estado. Y si vieron esta ecuación de tercer orden, se requirió de 3 amplificadores operacionales arreglados como integradores. Un integrador por cada orden, por cada derivada. Entonces aquí igual, no por cada orden, por cada derivada. Entonces igual aquí, si el sistema es de tercer orden, yo voy a requerir de 3 integradores. Entonces yo voy a tener 3 integradores. 1, 2, 3. Y los diagramas de simulación analógica pues eran unas sábanas, ¿no? O sea, como los planos.
quedó muy feo. Esto es un integrador. Oh, me quedó igual de peor. Esto es un integrador. Esto es otro integrador. Y entonces empiezo ecuación por ecuación. Lo pueden visualizar de aquí. Y si no, pueden generar la ecuación aparte, si no visualizan bien a qué es igual cada una. Esta sería 2x1 más x2. Entonces dicen, x1' a qué es igual a la suma de dos términos. Entonces ustedes dicen, si yo a un integrador le meto la derivada de una función o de una señal, a la salida del integrador voy a obtener la señal. Entonces, x1' que es igual a la suma de dos términos. Entonces dicen, x1 es igual a la suma de dos términos. Entonces aquí va un punto suma, un comparador. Este punto suma es otro amplificador operacional arreglado o cableado de tal forma que me haga la función de un sumador. Y entonces para cada integrador voy a tener que hacer lo mismo. Aquí va a entrar x2' y una vez que integro la derivada, pues me queda la variable simple. Y lo mismo acá. Si yo integro una derivada, lo que obtengo pues, es la variable. Y entonces digo x1 es igual a la suma de dos términos. Lo que va a salir de este punto suma va a ser la suma de dos términos, que es igual a x1'. Dice que es menos 2 veces x1. Aquí tengo x1. Entonces lo paso por una ganancia de 2. Aquí tengo que usar un inversor en mis circuitos para cambiar el signo, que lo puedo hacer con otro operacional, ¿no? Que cambie el signo. Más x2, aquí tengo x2, me llevo la señal. Y ahí está. Entonces, ahí estaría cableada, armada, en una simulación analógica, la ecuación de estado para x1. Luego, para la x1', para x2', les repito, lo pueden ver desde aquí directamente sin necesidad de reescribirla, pero bueno, yo lo voy a hacer. Menos 2x2 más x3 más u. Entonces, fíjense, x2 es la suma de tres términos, por lo tanto aquí va a haber un punto suma que es otro amplificador operacional conectado como sumador. Menos 2 veces x2, aquí tengo x2, lo hago pasar por una ganancia de 2, lo tengo que meter a un inversor para cambiar el signo, y ahí está. Más x3, de aquí jalo x3, jalo un cable, lo conecto aquí. Más u, pues aquí viene u, y aquí está mi entrada. Esta es la que va al generador de funciones. Aquí yo conectaría mi generador de funciones. Y finalmente la última, x3', menos 5x3, menos 2u. Entonces es la suma de dos términos. Y es menos 5x3. Nuevamente aquí lo paso por una ganancia de valor 5. Negativo. Inversor. Menos 2 veces u. Y aquí tomo u. La hago pasar por una ganancia de 2. Y ahí está. Ah, es negativo. Lo puse positivo. Por un inversor. Y ya quedó. ¿Sí? Ahí está la tercera ecuación. Y la salida y me dice que es igual a... Ah, lo hubiera puesto de otro color. Bueno, ya ni modo. Es igual a x1. Entonces quiere decir que esto es mi salida. Y esta es la que iría al osciloscopio. La ventaja de hacerlo así es que puedo conectar el osciloscopio en x1
Y a la vez que conozco la variable de estado 1, también es la salida. Y luego podría yo desconectar este y conectar X2 y conozco la respuesta de la variable de estado 2. Y puedo desconectar este y la variable de estado 3. Y entonces puedo conocer el comportamiento interno y a la vez la salida. Entonces, así se hacía, ¿sí? Así se armaban los diagramas de simulación analógica. Entonces, repito, en algunas ocasiones vamos a tener que mostrar en un arreglo como estos algunas ecuaciones para ver esta interconexión. Por ejemplo, aquí, a través de un diagrama de simulación analógica, podemos entender muy fácilmente lo que es, y que lo vamos a tratar más adelante, lo vamos a tocar de forma rápida, el sistema desacoplado o el sistema interactuante. Este es un sistema interactuante. ¿Por qué? Porque la variable de estado 1 depende de la del 2, la 2 depende de la 3, pero hay sistemas en los cuales la interacción es completa. La variable de estado 1 depende del resto de las variables. Eso se vería acá en el modelo de estado con valores distintos de 0 en donde hay 0. Por ejemplo, si aquí hay un valor distinto de 0, quiere decir que entonces aquí podríamos darnos cuenta con este arreglo de simulación analógica que la variable de estado 2 interactúa con el resto de variables, depende de ellas. Y que la 3, por ejemplo, aquí ella, si ustedes se fijan, la 3 no está interactuando con ninguna otra. ¿O sí? No, nada más interactúa consigo misma. Que ayuda a interactuar con X2, eso es otra cosa, pero X3 no interactúa con ninguna de las otras dos, no está interactuando, y aquí lo vemos. No interactúa con X1, no interactúa con X2, únicamente con la excitación, con la entrada. ¿Sí? Entonces, cuando vemos el desacoplamiento, vamos a verlo en su momento, puede ser el sistema desacoplado de 3 formas. Desacoplado a la entrada, desacoplado a la salida o desacoplado en las variables de estado. Si el sistema está desacoplado a la entrada, a la salida y en las variables de estado, está completamente desacoplado, totalmente desacoplado. Se necesita tener un sistema muy, muy, muy particular para lograr esto. Generalmente, ya se puede decir que está desacoplado si no hay interacción entre las variables de estado, pero puede estar acoplado a la salida o a la entrada. Entonces vamos a ver cómo un sistema interconectado, cómo lo desacoplamos, y vamos a generar sus diagramas de simulación analógica para ver eso, la interconexión con el desacoplamiento. Entonces, en su momento ya llegaremos ahí al desacoplamiento y vamos a ver eso, ¿no? Y eso nos va a servir para qué variable de estado es controlable y qué variable de estado es observable, ya de forma individual, ¿sí? Porque, adelantándonos un poco, con la controlabilidad y observabilidad, que es la unidad 2, si yo le aplico nada más la ecuación de controlabilidad, pues me dice el sistema es controlable o no es controlable. Y ya. Pero no me dice qué variable de estado es la controlable y qué variable de estado es la no controlable. Simplemente dice es o no es. ¿Sí? Y desacoplando el sistema podemos visualizar cuál es la variable de estado que sí es controlable y cuál es la que no es controlable. Entonces eso lo hablaremos más adelante, pero ya les adelanté mucho. Entonces, así se hace. Ahora, ¿cómo se hace en el caso inverso? Tengo el diagrama de simulación analógica y quiero obtener las ecuaciones de estado.
yo les digo, imagínense que por azares del destino llegan a un lugar viejo en donde dicen, oye, ingeniero, ¿qué crees? Necesitamos hacer las simulaciones de nuestro proceso, pero lo único que tenemos es nuestro diagrama de simulación analógica. Ya viejito, pero el proceso no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Entonces, no tenemos simulación, ecuación, ¿cómo se llama? Computadora analógica. Tenemos la computadora digital. ¿Podría sacar la simulación, por favor? Entonces, hay que sacar de un diagrama de simulación analógica sus ecuaciones de estado. Entonces, a ver si ahora no me falla la tecnología. Voy a abrir la misma pizarra de ayer. ¿Se ve clara o se ve fea? Ahora, el dibujo está así medio desenfocado, ¿eh? O sea, si lo ven desenfocado es el dibujo. Se ve bien. No se ve nítido. Pues ahí está un ejemplo, por ejemplo, de un diagrama de simulación analógica. Imagínense esa situación, ¿no? Llega, o simplemente les dice un amigo de ustedes que siguió estudiando posgrado, ¿no? Oye, ¿qué crees? Llegué y su amigo es químico, por ejemplo. Digo, porque uno de control, pues lo tiene que saber, ¿no? Sí, ¿no? Está estudiando un posgrado en química, ¿no? De esos cuates de Siche. Oye, ¿qué crees? Ahí en el laboratorio hay un diagrama así bien chistoso y necesito obtener las ecuaciones de estado para actualizar eso, porque el que usaban pues era de simulación analógica. Es mira, quiero obtener el modelo para ya tenerlo digitalmente y trabajarlo digitalmente, ¿no? Entonces, el procedimiento es exactamente igual. Vamos a ver si no me falla para escribir aquí. Creo que ahora sí está bien. Ya ven que ayer me falló bien feo. Ayer me falló muy feo. Y no pude escribir sobre el dibujo de ayer. Entonces, es lo mismo. Fíjense, ustedes cuentan el número de integradores. 1, aquí hay 1. No quiero rayonear mucho porque luego nos perdemos en tanto rayoneadero. Pero, bueno, lo voy a señalar con una flechita. Aquí hay 1. Aquí hay otro. Aquí hay otro integrador. Acá hay otro. Entonces, de inmediato ustedes se dan cuenta que este sistema es de cuarto orden. Y que por lo tanto tienen que generar 4 ecuaciones de estado. Y lo que hacen, pues es lo que ya hemos dicho muchas veces. Empiezan por asignar arbitrariamente sus variables de estado. Y entonces, en cada integrador va a entrar una variable de estado derivada como primera derivada y va a salir la variable de estado simple en cada integrador. Entonces, como son 4, pues yo las acomodo como quiera. Entonces, yo sé que aquí va a entrar x1', por ejemplo, pero puede ser x3 y va a salir x1. Que aquí va a entrar x2'. Ahora, si saben qué variable real es esta, pues le ponen su nombre, ¿no? Y que aquí va a ser x3'. Y que una vez que pasa por el integrador, pues sale x3. Y que aquí va a ser x4'. Y una vez que sale del integrador, sale x4. Entonces, es el procedimiento inverso al que acabamos de ver. Por ejemplo, para x1', dicen x1'. ¿A qué es igual? A la suma de 3 variables. Esta que llega aquí, esta y esta. ¿Sí? Entonces, empezamos a seguir el flujo de información para encontrar qué es cada cosa. Por ejemplo, aquí está x1 y pasa por x2. Entonces, en este punto llega 2x1. ¿Qué llega a este punto suma de acá? Pues lo que sale de estas dos puntos suma. Y seguimos esta línea y dice, es x3. Entonces, aquí hay 2x3.
Y luego de esta otra línea de acá arriba, ¿qué viene? Sigo de dónde viene. Ah, es x4. Esto es x, aquí viene x4. Entonces, aquí en este punto del diagrama viene 2x3 más x4. Y finalmente dice, bueno, pues, ¿qué sale aquí? Pues esto, 2x3 más x4 más 2x1. Y luego dicen, y por acá abajo, bueno, aquí viene u. Y en esta información, esta línea que viene acá abajo en el punto suma, ¿qué viene? Pues aquí hay un 3, aquí hay un punto de derivación. Ah, es 2. Entonces aquí viene 3x2. Y ya. Acá es igual x1' a 2x3 más x4 más 2x1 más 3x2 más 1. Y ahí está la primera ecuación de estado. Y así hacen con todas y cada una de ellas. Por ejemplo, díganme, ¿a qué es igual x3'? Obténganla y díctenmela y ahorita la revisamos. ¿A qué es igual x3', por ejemplo? A ver, obténganla y díganme a qué es igual. Ya que la tengan, me la dictan, de favor. Vamos a qué es igual. Ahora, el acomodo puede ser como ustedes quieran. Quizás se lo encuentran así, pero quizá este punto suma está delante del integrador. Ya eso simplemente es... Profe, creo que Aquí ya es. no sé si. Ajá. A ver qué les dio. Creo que es menos 2x1, menos 2x2, menos 4x3 más 2u. Menos 4x3 Ujú. más 2u. Sí. A ver, vamos a ver. Voy a cambiar de colorito. Vamos a ponerlo azul. Un azulito bonito. Ahí está. X3, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí viene x3, viene menos 4x3. Aquí viene menos 4x3. Y luego aquí que viene menos 2, y es lo que sale de este punto suma. Aquí viene x1. Aquí viene x1. Y aquí que viene x2. Entonces, ¿qué viene en este punto? Viene menos 2x1. Lo que llega aquí. Aquí, lo que llega aquí. Y entonces aquí viene, en este otro punto del punto suma, viene el 2u exactamente. Entonces sí viene menos 2x1, menos 2x2, menos 4x3, más 2u. ¿Está bien? Así de simple. Y así Pero hacen con esos integradores, ¿Perdón? esos integradores nada más es como si le cambiáramos el 1 sobre ese, ¿no, profe? Por lo que me Sí, estoy si lo dando. llevas a la plaza, sí, exactamente. Si lo llevas a la plaza, al diagrama bloques, pues es como si tienes un bloque 1 sobre ese, perdón. Le puse sobre 2. Y teniéndolo así no es más fácil resolver el... Ah, no, ya vi. Nada más que en bloques,
a la salida es donde tienes la variable de estado. Y acá tendrías que ver que entra. Y encuentra la derivada hasta que haces la multiplicación cruzada. Y finalmente, por ejemplo, ya sacan x2, x4, y entonces la salida, pues igual. Dicen, a ver, aquí viene, entra 7, aquí es 7x1. Aquí viene 6x2. Aquí viene 4x3. Y aquí viene 2x4. Todas ellas se van sumando. Entonces la salida es 7x1 más 6x2 más 4x3 más 2x4. Y ya. Tienen sus otras dos ecuaciones que obtengan de aquí y lo expresan en notación matricial. Y ahora sí, no tienen la computadora analógica, pero ya tienen su modelo que lo pueden resolver digitalmente a través de algún software o programando un método de solución y resolver el sistema. ¿Sí? Profe, Ajá. bueno, yo me acuerdo que también trabajé mucho con eso, con los, sobre todo en modelado, Ajá. esos diagramas analógicos. Creo que se puede poner, o sea, en Simulink se puede trabajar así tal cual, el mismo diagrama, nada más es cambia un poco la nomenclatura, o sea, los bloques, cambia la forma, pero es casi igual. Pero en vez del integrador le pones uno sobre ese, al Sí, bloque. exactamente, en Simulink así tal cual lo metía y me daba la respuesta, ya después lo comparaba con mis matrices Uh-huh. A y los vectores de X. Sí, por ejemplo, ahí usan la función linmod y entonces de Simulink extraen el modelo de estado. ¿Sí? Y ya se evitan hacerlo ustedes a mano, por ejemplo, ¿no? Si quieren aplicar al 100% la computación digital, usan linmod y extraen de Simulink el modelo de estado y ya lo tienen ahí. ¿Sí? Entonces sí, es otra manera de trabajarlo, ¿no? Nada más que bueno, yo les mostré así la forma a mano como lo pueden sacar, ¿no? Dudas, preguntas. Si se fijan, no representa mucho problema. ¿Cuáles eran los inconvenientes de la simulación analógica? Pues el cableado. Si ustedes necesitaban cambiar de modelo, tenían que quitar todo ese cableado para generar un nuevo cableado. Si su sistema era de segundo orden, pues no había problema, ¿no? Pero, por ejemplo, ya uno de estos de cuarto o uno más de mayor orden o más interconectado, pues era desconectar todo y volver a conectar para poder simular otro modelo. Y si cambiaban las condiciones que implicara modificar el modelo, pues era volver a quitar cables y volver a cablear. Esa era una gran desventaja. Los procesos de diseño y simulación pues, eran muy tardados por lo mismo. ¿Qué ventajas tenía? Que prácticamente al momento de cerrar el switch tenían la respuesta. Y tenían la respuesta bien hecha, la respuesta exacta en el osciloscopio. En cambio, en la simulación digital, ¿cuál es el inconveniente? El tiempo que se tardan las simulaciones y el acarreo de error, de redondeo en los procesos iterativos. ¿Sí? Si quisieran una solución extremadamente precisa, ustedes bien saben que en la simulación digital, pues hay procesos de redondeo en los cuales se va a perder precisión en la solución. Había un profesor en el CIME que ya no está con nosotros, que creo que se los comenté una vez,
andaban hace tiempo repartiendo computadoras a los cubículos. Él era de matemáticas. Y llegan con el profesor y le dicen, profesor, pues aquí está su computadora, ¿dónde se la instalamos y fírmenos el vale de resguardo? Dice, no, yo no quiero eso porque eso introduce mucho error a las matemáticas. Y como yo hago matemática pura, a mí no me sirven las computadoras. Y sí, ¿no? Tenía razón en ese sentido. Habría que ver qué procesos manejaba él que necesitaban de la precisión completa. ¿Y qué ventajas presenta la computación digital? Pues que el modelo lo puedo cambiar muy fácil. Lo que me preguntaban, yo puedo tener archivos M con los datos de diferentes modelos y cuando quiero simular uno, simplemente invoco un archivo M con ese modelo. Ahora quiero simular otro sistema, invoco el archivo M con ese modelo y ya lo estoy simulando. ¿Cuánto me tardé? Pues nada más lo que me tarde en teclear el nombre del archivo. Claro, tuve que haberlos elaborado, que vendría siendo el cableado, pero aún así es más fácil teclearlo que estar cableando, ¿no? Que estar metiendo bananas en la computadora. Entonces, esa es una gran ventaja, ¿no? Que ustedes pueden simular un montón de casos en menor tiempo. El problema es que dependiendo de la simulación, el tipo de solución que hagan, pues va a consumir mucho tiempo. Yo recuerdo cuando corría los programas para identificación de parámetros, en donde la computación apenas estaba muy incipiente y se tardaba un montón la computadora. Llegaba temprano a la escuela, lo echaba a andar como a las 10 de la mañana, nos íbamos a comer, regresábamos y apenas estaba terminando de dar resultados. Y el problema era peor porque como eran computadoras apenas que empezaba y su memoria RAM era muy poca, inclusive el disco duro era muy poco, hubo una ocasión en que llegamos de comer, error. ¿Cómo puede ser si ya se había tardado todo el día? Y ya que vimos qué error era, decía que estaba lleno el disco duro, que ya no tenía dónde guardar información. ¿Por qué? Porque toda la simulación, todo el resultado, se iba guardando en una matriz, en un vector. Fue tanto el resultado del proceso tan fuertemente iterativo que me consumí todo el disco duro. Imagínense de cuánto era el disco duro. Y se tuvo que parar la simulación por error. Entonces, en aquellos años, pues, y todavía anteriores, pues sí estaba limitado, ¿no? Ahí en la escuela se empezó teniendo 2 computadoras, no personales, sino era una computadora con, ¿cómo le llamaban? Se me fue el nombre. Los monitores, se me fue el nombre, ¿cómo le decían? Y entonces eran compartidas, ¿no? Y eran 2, un HP 3000 que estaba en la isla y un Sperry Univac que estaba en el edificio 10, cuando el edificio 10 era de CIME. ¿Sí? Y antes de eso, y esa ya era lo avanzado, porque en Chocongo se tenía una de tarjetas perforadas. Entonces, imagínense, perforaban ustedes el kilo. Aclararlo. Cuando yo entré a Chocongo, se vino lo del temblor del 85. Ya nos habían dicho que fuéramos consiguiendo las tarjetas. Yo en ese entonces en mi casa había tarjetas porque mis hermanos habían llevado ya computación. Yo ya tenía algunas tarjetas. No llegué a picar las tarjetas. Era como una máquina de escribir. Y en vez de escribir el carácter, picaba la tarjeta para hacerle el hoyito, ¿no? Y armaban su bonche de tarjetas. Y al lector de tarjetas, al lector óptico. Y si cometían un error en una tarjeta, identifica en qué tarjeta está el error. Es como si ahorita corren en MATLAB un programa y les marca error y dice, error en la línea 525, te faltó un punto y coma. Pues ya vas tú a la línea 525, en tu editor te dice qué línea es,
Ah, sí, el punto y coma era en la línea de arriba. Y ya. Pero anteriormente, imagínense, el bonche de tarjetas, error. Y encuentran qué tarjeta está el error, ¿no? Entonces era la locura eso. Y ya no hablemos de la computación analógica, estaba peor. Profe, bueno, algo Ajá. que quería comentar. Ajá. El semestre pasado, bueno, cursé la materia de control 2 pues sí, del dibujo de las raíces, bueno, del Ajá. bosquejo. Y me acuerdo que en una de sus prácticas, igual con respecto al tema de precisión, ya ve que nos ponía a tirar código para que hiciéramos nosotros el bosquejo y no usar el RLocus. Ajá. También cuando yo hacía mis programas había como que un desfase ahí bueno, si hacía uno zoom, bueno, si yo hacía zoom, sí había ahí como de, tal vez, por décimas, como que un desfase entre una rama y otra, Sí. pero, o sea, no eran exactas, o sea, había una precisión ahí que se iba perdiendo. Entonces, también, bueno, supongo que hay que usar otros métodos, ¿no? Para acercarse más a lo exacto. Sí, ahí habría que usar aunque el MATLAB lo trabaja la doble precisión, ¿sí? Pero tendríamos que usar doble precisión y un lenguaje compilado que te permitiera trabajar directamente sobre el microprocesador para tener una mayor precisión, porque el MATLAB es un lenguaje interpretado. Ya ahorita hay compilación de MATLAB, no sé qué tan avanzada vaya, realmente yo no me he metido a la compilación, lo hice hace tiempo y en aquel tiempo el MATLAB nada más te permitía compilar programas que no incluyeran gráficos, ¿sí? Y prácticamente con código aritmético, no nada de estructuras, que el MATLAB también trabaja estructuras, nada de cuestiones de esas gráficas, de estructuras. O sea, estaba muy restringida la compilación. Actualmente no sé en qué punto vaya el generar eh, programas compilados. Y al compilarlo ya trabajas a nivel del microprocesador, ya directamente sobre, ya no lo va interpretando el MATLAB. Por eso el MATLAB se tarda tanto en los procesos iterativos, porque va interpretando cada que ve una línea de código, él la va interpretando, la va interpretando, la va interpretando, que es muy distinto a compilado. Por ejemplo, C, pues compila, ¿no? Desde el momento en que les da un ejecutable, ya es un indicativo de que está compilado. Fortran hace años, generalmente, si no lo sabías usar bien, lo usabas como un lenguaje de intérprete, pero si lo sabías usar bien, tenías que compilar, porque no compilaba solo. Tenías que hacer un procedimiento de compilación, como generando tu archivo OBJ y luego enlazándolo para generar el ejecutable, que era como se hacía antes, ¿no? Y ahora ya pues, echas a volar el C, por ejemplo, o muchos otros, el Java, el Python, etcétera, y ya solito lo compila. Y eso te hace trabajar a nivel de localidades de memoria y de CPU, y entonces te permite tener mayor capacidad de ¿cómo se llama? De precisión. Claro, también si estás en una computadora de 64 bits, ¿no? Si la sigues corriendo en una de menor, pues, ¿de qué sirve, no? El típico ejemplo es como si vas en una autopista de 5 carriles y de pronto se reduce a 2, ¿no? Pues va a llegar un momento en que hay un embudo. Entonces, ahí se mejora con el bus de datos. Entre mayor sean los bits del bus de datos, pues más precisión puedes trabajar en tus cálculos. Pero aún así, pues llegas a perder precisión, ¿sí? Ahora, también ahí habría que ver en lo que comentas, qué algoritmo usa MATLAB, el MathWorks, para poder generar
mayor precisión en el trazo que sacabas ahí, ¿sí? Pero si tú te fijabas efectivamente en el eje de las ordenadas, si le hacías un zoom extremadamente fuerte, pues la diferencia entre lo que te daba MATLAB y lo que te daba tu programa andaba por allá de las centésimas de diferencia. Sí. Que viéndolo gráficamente, sí se veía muy separada una línea de otra. Pero si tú ya veías los valores de diferencia, eran centésimas las diferencias, ¿no? Lo cual, pues, no le veo mayor inconveniente. Sí, era muy poco. Era en el orden de 10 a la -3, más o menos. Ajá, sí. Bien, entonces, ¿dudas, preguntas con esto? No representa mayor problema. Voy a poner un ejemplo de un sistema físico consistente en un circuito eléctrico, el cual sí me permite obtener las ecuaciones de estado directamente, porque las ecuaciones que se van a obtener me quedan de primer orden. ¿Sí? Entonces, al quedarme todas las ecuaciones de primer orden de mi sistema físico, automáticamente tengo el modelo de estado, porque aquí en este que tenemos, por ejemplo, vean cómo el modelo de estado, las ecuaciones de estado, son ecuaciones diferenciales de primer orden. Lo que les he comentado varias veces. Si me quedara una de segundo, tendría que manipularla para de esta de segundo sacar las dos de primero. Y ya esa manipulación, estrictamente hablando, ya no se consideraría como que estamos obteniendo directamente del sistema el modelo. Entonces tendríamos que tener conocimiento de la manipulación de esta de segundo para obtener el modelo completo de variables de estado. De ahí que, por eso esto que les digo de recordar cómo obtener las ecuaciones de una representación a otra. Entonces, el circuito se los pongo aquí y quiero que hagan gala de su curso de modelado y me obtengan las ecuaciones que modela a este sistema, que repito, es un circuito eléctrico. Entonces, aquí hay un nodo, aquí hay una resistencia, aquí hay una inductancia, me quedó muy fea esa última línea. Me llevé todo. Una inductancia. Acá hay otra resistencia. Otra inductancia. Aquí hay otra resistencia. Y cierra el circuito acá con su fuente. Entonces esta le voy a llamar R2. Y esta también le llamo R2, son del mismo valor. Esta le llamo L. Y a esta también le llamo L, son del mismo valor. Y este es R1, que difiere en valor de T. Todo suyo. Aquí, para empezar a modelar esto, con la finalidad de obtener el modelo de estado. De entrada, si quiero el modelo, olvídense ahorita del modelo de estado, así como se vio modelado, tengo que identificar mi señal de entrada y mi señal de salida. Y ahora, para generar el modelo de estado, tengo que identificar quiénes son mis variables de estado. Acuérdense que en el modelo de estado tenemos que llegar a una ecuación, por ejemplo, x1' igual a
A11x1, A12x2, etcétera, ¿no? Más U, por ejemplo. Entonces, yo logré esta ecuación porque supe identificar mis variables de estado. Y entonces sé que esta ecuación me queda en función de mis variables de estado. Cuando tengo un sistema físico, aparte de identificar mi señal de entrada y mi señal de salida, debo de identificar mis variables de estado. ¿Cuántas variables de estado y cuáles son las variables de estado? Entonces, por ejemplo, ustedes saben de modelado que cuando se les presenta un sistema físico, como los que vemos ahí en modelado, como este, circuito eléctrico, sistema mecánico, giratorio, longitudinal, hidráulico, etcétera, o la combinación, ¿no?, de eléctrico con mecánico, que eran los combinados. Antes de empezar a hacer o de obtener las ecuaciones, ustedes tienen que saber cuántas ecuaciones modelan en su conjunto la totalidad del sistema. Cuando lo ven en un sistema mecánico, identifican los grados de libertad. Y entonces por cada grado de libertad se va a generar una ecuación. ¿De qué orden? Pues depende la ley física que se vaya a aplicar y la variable de salida que se esté definiendo como variable de interés. Les ponía el caso hace poquito de los sistemas mecánicos, y es que es bien claro con ese, ¿no? De los sistemas mecánicos con la segunda de Newton. ¿Sí? Si ustedes modelan respecto al desplazamiento, pues dicen masa por aceleración, que es la segunda derivada del desplazamiento, obtienen una ecuación de segundo orden. Pero si modelan respecto a la velocidad, pues obtienen una ecuación de primer orden, la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que también es la aceleración. Entonces, va a depender el orden de las ecuaciones de la ley física que estén aplicando y respecto a qué variable le estén, que sea la de interés. Por ejemplo, si con el afán de tener ecuaciones de primer orden, yo hago mis ecuaciones respecto a la velocidad, pero yo necesito analizar el desplazamiento, pues no me sirve tener esta. Tengo que modelar respecto al desplazamiento. Eso ya me genera una de segundo orden, que tendría que manipular para que de esta de segundo saque mis dos de primero, que me formen el modelo de estado completo. Entonces, recuerden, tengo que identificar mi señal de entrada, mi señal de salida, y tengo que identificar cuántas ecuaciones me van a modelar completamente al sistema. Y debo de identificar aparte quiénes son mis variables de estado, para poder entonces empezar a generar mis ecuaciones que me queden en función de las variables de estado. Si es que me quedan de primer orden. Si me queda de segundo, saben que en una de segundo las variables de estado no están explícitas, sino que están ahí implícitas, metidas las dos. Y entonces tengo que separarlas para poder verlas, digamos así, para poder verlas, aquí con el ojito viéndolas, para poder verlas, porque en una de segundo sé que ahí están dos, pero no están explícitas. Y si yo quiero sacarlas explícitas para ver su comportamiento de cada una de ellas, tengo que manipular esta de segundo. Entonces, díganme, ¿cuál es mi señal de entrada? ¿Cuál es mi señal de salida? ¿Y cuáles son mis variables? Vamos a facilitarles la chamba. La señal de entrada, pues es la tensión. Y la señal de salida, vamos a poner que sea la corriente total. Entonces, díganme,
¿Cuántas ecuaciones se van a generar aquí? ¿De qué orden va a ser el sistema? Para entonces saber cuántas variables de estado se requieren. ¿Es de orden 2? Si mi sistema es de orden 2, necesitaré 2 variables de estado. Si es de 3, 3 y así sucesivamente. Me dicen que es de segundo orden. Por lo tanto, necesito 2 variables de estado. ¿Quiénes son esas variables de estado? Acuérdense, las variables de estado son variables internas del sistema, pero que en muchas ocasiones, y lo hemos visto con algunos ejemplos, pero que en muchas ocasiones una de las variables de estado también puede ser la salida. Y sigue siendo una variable interna, aunque la veamos ya como la salida. ¿Cuáles serán las variables de estado? Si dicen que el sistema es de segundo orden, quiere decir que aquí vamos a necesitar 2 ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Cuáles serán mis variables de estado? Para entonces ahora sí arrancarme con las ecuaciones y que ya vaya acomodándose todo. Creo que son la resistencia y la inductancia, ¿no? No, esos no son variables, esas son constantes. ¿Qué no tenemos, qué no son las corrientes en R2? Y en R2 porque estamos trabajando con corrientes. Ajá, Sí, entonces sí. es... Entonces vamos a cambiar de colorito. Entonces fíjense, ¿en dónde vendría la corriente total aquí en el circuito? ¿En dónde podríamos ubicar la I total, que es mi señal de salida? ¿Podría ser en 2 puntos? ¿En cuáles 2 puntos? Bueno, de donde sale, bueno, por R1 Ajá, y En también R1, ¿no? ajá, en R1. Obviamente también saliendo de la fuente, o sea, hacia arriba, pero pues ahí como que no hay una referencia que nos pueda indicar. No hay sí, un elemento. aquí viene IT, Ujú. acá viene IT, y entonces en este nodo viene IT. Ajá. Y entonces podríamos decir que aquí se separa, no podríamos decir, se separa la corriente total en una Y 1 y 2. corriente 1 y en una corriente 2. Entonces, si mis variables de estado es la corriente 1 y la corriente 2, que son las variables internas, que en su conjunto me definen el comportamiento completo del sistema, porque la I total va a ser la suma de estas dos. Entonces, ¿cómo quedan las ecuaciones del modelo? Pues aquí va a venir, bueno, aquí vamos a completar la fecha porque se ve nada más así como mocho. Pues aquí vendría, vamos a usar otro color. Yo podría decir que aquí viene una corriente de malla. Y que la otra, vamos a ponerla verde. Y que la otra corriente de malla pues puede venir acá, ¿no? La corriente pertenece a I1 y esta de acá pertenece a I2. Entonces digo, E de T es igual a ¿qué? A R2 y 1 de T. Aquí. Más L de I de T en dt. Más R1 y total. Pero
la I total es igual a ¿qué? En este nodo, a la suma de las dos corrientes, ¿no? A I1 de T más I2 de T. Entonces, E de T, ¿a qué es igual? A R2. ¿Qué iba aquí? 1, ¿verdad? ¿Qué iba acá? La 1. R2 I1 de T. Pues nada más la sustituyo, ¿no? Más L de I1 de T en dt más R1 I1 más I2. Por lo tanto, ¿cómo me queda la ecuación de estado? Fíjense, esta ecuación es la ecuación diferencial de esa malla. Es una ecuación de primer orden en términos de las variables de estado I1 e I2 y de la excitación E de T. Por lo tanto, esta ya tiene toda la finta para ser ecuación de estado. Y en realidad es ecuación de estado. ¿Sí? Y en realidad es ecuación de estado. Entonces ya nada más es cuestión de agrupar respecto a la corriente, respecto a I2 y tener la ecuación de estado. ¿Cómo quedará la ecuación de estado a partir de esta? ¿Quién me la dicta? ¿Cómo quedará la ecuación de estado? Pues fíjense la estructura que lleva las ecuaciones de estado. Derivada de la variable de estado igual a suma de términos en función de las variables de estado y la excitación. Acuérdense de la famosa f de i, perdón, x' de i igual a f de i, que depende de las variables de estado y de la excitación. Sí. Entonces, pues yo puedo despejar de aquí la derivada. ¿Y qué me queda? E de t más, perdón, menos, porque lo estoy pasando para acá, y también R1 lo estoy pasando para acá, menos R2 menos R1 por I1 de t menos R1 I1 de t. Si divido entre L, pues ya tengo mi primera ecuación de estado. Ahí está, esta es mi primera ecuación de estado. ¿Sí? ¿Cómo queda la segunda ecuación de estado? A ver, obténganla. Obtengan la segunda ecuación de estado, es decir, la derivada de I2 de t respecto al tiempo. Y luego ya nada más las representan en notación matricial, previo a encontrar la salida, pero la salida ya la tenemos aquí, miren. IT de t igual a I1 de t más I2 de t, porque dijimos que la señal de salida es la corriente total. Entonces la ecuación de la salida ya está aquí, originada de este nodo. Entonces obtengan la segunda ecuación de estado y díganme cómo queda, que me la dicten. Y ya nada más las ponen en notación matricial y ya conocen el vector de estado, la matriz A, B, C, D, la excitación, todo. Ya conocerían todo el modelo completo de estado. Entonces fíjense cómo debe de tener características muy particulares el sistema físico
para poder obtener de origen las ecuaciones de primer orden. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí en vez de inductancias hubieran sido capacitores, ¿de qué orden serían mis ecuaciones que obtendría? Sería tal vez de 2 también. De segundo orden. Entonces, ya no obtendría directamente mis ecuaciones de primero. Ya tendría que manipular esa de segundo para extraer las dos de primero que contiene. Y entonces ya tendría que usar un procedimiento, alguno de los que ya vimos, para poder sacar esas dos ecuaciones. Siempre y cuando lo estuviéramos haciendo también respecto a la corriente. Ahí hay que ver respecto a qué parámetro para poder tener. Pero vuelvo a lo de hace rato. Si mi interés, en el caso mecánico, si mi interés es el desplazamiento, pues ni modo, me tocó una de segundo de orden. No por tenerla de primero o por obtener el modelo directamente, voy a tener que sacrificar la variable de interés. Si mi estudio es analizar los desplazamientos, pues ¿para qué saco los modelos en función de la velocidad, no? Igual aquí, si mi interés es analizar las corrientes, ¿para qué saco mi modelo respecto a la tensión, por ejemplo? Que quisiera yo resolverlo por nodos, ¿no? Y sacar las tensiones en los nodos. Si mi interés son esos, pues la puedo resolver por nodos. Pero si mi interés son las corrientes, pues ¿para qué las saco por nodos? La tengo que sacar por mallas. Entonces, todo depende de varios factores para poder generar el modelo de estado. Ya tienen a que es igual la derivada de I2. Sí, la derivada de I2 con respecto al tiempo. Espérame. Deja cambiar inclusive de color para diferenciar. Entonces, la derivada de I2 es igual a E de T sobre L menos R2 entre L por I2 menos R1 sobre L por el paréntesis de I1 más I2. lo voy a poner acá abajo. Menos R, ¿qué? R1 sobre L por el paréntesis de I1 más I2. Ah, ¿eso es todo? Sí, Eso es todo. Exactamente. Pero no, porque tienes que agrupar respecto a las corrientes. Aquí todavía hay que hacerle más. Porque acuérdate que cuando tú expreses esta ecuación en notación matricial, ¿cómo vas a incluir este término en la notación matricial? Todavía tienes que agruparlo. Entonces te tiene que quedar, lo vi raro así de pronto. DI2 de T igual a E de T sobre L menos más R1 sobre L por I2 menos R1 sobre L por I1. Esto ya lo puedes representar matricialmente. Esto no lo puedes representar matricialmente porque tú vas a tener tu matriz A multiplicada por el vector de estado I1 y 2. Entonces, cuando llegues a este término que está multiplicado por la suma de las dos corrientes, pues no lo puedes representar en las matrices hasta que desarrolles esto como acá. Entonces, aquí sí,
Este es el coeficiente que va acá, que va aquí. Ahí está. Ya nada más se expresan 1 y 2 en notación matricial y 3 que es la salida y complementa al modelo, y ya tienen su modelo, ¿sí? A Profe, partir una de... duda. Ajá. ¿Por qué acá cambió de signo acá donde voy a ¿En dónde? rayar? ¿En dónde? Aquí cambió de signo a diferencia de este de acá. Ah, porque los agrupé mal. Ahora verás, este lo estoy mandando para acá negativo, este pasa negativo, todos los dos son negativos. Ahí está, ¿no? Ajá. Entonces prácticamente son las mismas ecuaciones, ¿no? Nada más. Nada más cambian las corrientes. Ujú. Aquí es I1, acá es I2. Aquí debe ser I2, no le puse, que corresponde a R1 por I2. Y acá es I1. Ajá. Sí, aquí se ve que nada más cambia eso, pero porque la resistencia aquí es igual acá y la inductancia aquí es igual con acá. Pero si aquí fuera R3, por ejemplo, y aquí fuera L2 y aquí fuera I1, pues ya no las ves igual. Aquí se ven que aparentemente son iguales, nada más cambiarían las corrientes, porque este valor es igual con este en resistencia y este valor de inductancia es igual con este. Pero si generalizamos el circuito y ponemos R2, R3, L1, L2, y ya si valen lo mismo, pues ya es otra cosa, y si no, pues de todos modos ya tenemos el modelo armado, ¿no? Entonces ya las verías distinto. Ya no las... Verías una estructura similar, pero ya no dirías que nada más cambian las corrientes, ¿no? Pero sí, así como está, pues sí, así se ve, ¿no? Ok. Gracias, profe. ¿Dudas, preguntas? Entonces, el lunes empezamos con la solución del modelo de estado. Ya recordamos qué es el modelo de estado, qué es una variable de estado, qué son las ecuaciones de estado, etcétera, etcétera. Y ya recordamos cómo obtener el modelo de estado a partir de diferentes estructuras o representaciones. Entonces ya conocemos ahora sí el modelo de estado, ya lo recordamos bien, ya lo tenemos muy presente. ¿Qué sigue? Resolverlo, ¿sí? Es como lo que pasó en control 1. Ya encontraron la función de transferencia, ya saben qué es la función de transferencia, ¿qué sigue? Resolverla. Entonces aquí sigue resolver el modelo de estado. Y lo vamos a ver en dos partes, en dos caminos. Uno de manera analítica y otro de manera numérica. La manera analítica para ver cómo se hace a mano, la manera numérica, que es nuevamente recordar cómo se resuelve en la computadora. Y ahí pues simplemente es aplicar los métodos numéricos que ya vieron en su curso de análisis numérico. Y en el caso del método analítico, vamos a ver uno en el tiempo y otro en el dominio de Laplace. El del dominio de Laplace nos arroja la función de transferencia y terminamos resolviendo la función de transferencia, siempre y cuando tengamos una entrada, una salida. ¿Sí? Acuérdense que ahora, si tengo un sistema de múltiples entradas, múltiples salidas, tendría que aplicar un procedimiento como el de, lo único que me serviría sería para sacar una representación multivariable y poder encontrar las funciones de transferencia ante una entrada o una salida. Y si lo resuelvo en el tiempo, me va a permitir resolver el sistema multivariable. Igual si lo resuelvo numéricamente, puedo resolver el sistema multivariable de un jalón, de un solo paso de solución. Pero eso, bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Dudas, preguntas? Preguntas, dudas. ¿Nada? Si no hay, pues entonces nos vemos el lunes. Nos vemos, profe. Gracias. Profe, mañana resuelve el ejemplo que dejó ayer. Bueno, no sé. Mañana no hay clase hasta el lunes. Ah, sí, el lunes, sí. Pues si quieres lo vemos, sí, lo retomamos.
Sí. Yo, Para- yo esperaba que, yo no dije nada esperando que ustedes me dieran sus resultados, porque acuérdense que les dije, termínenlo, y me dicen a qué llegaron, pero no me dijeron nada, dije, bueno, Yo estaba esperando a que usted no lo dijera hicieron. XD. Bueno, de todos modos, si quieren el lunes lo retomamos. ¿Sale? Profe. Bueno, nos vemos el lunes. Vale, Gracias. Hasta luego, Nos vemos. profe. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Nos vemos.